¿Qué tal? Saludos. Estás escuchando Expresión Arte, el podcast del Museo del Arte Contemporáneo Esteban Vicente. En el episodio de hoy vamos a hablar de una de las funciones principales de un museo, la educativa, y es que, como ya hemos dicho en alguno de nuestros episodios anteriores, la función educativa de los museos fortalece su papel social como instituciones abiertas, inclusivas y esenciales para el desarrollo cultural de la comunidad a la que sirven. Bueno, pues más allá de ser un espacio donde se conservan y exponen colecciones, el museo se ha convertido también en un agente activo en el aprendizaje y en la creación de experiencias significativas para todo tipo de públicos. Para comprender mejor cómo se concibe y se desarrolla esta función en nuestro museo, contamos hoy con la directora artística Ana Doldán y con Guillermo Fuentes, coordinador del CRIE de Fuente Pelayos. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, según cuando estén escuchando esto los dos. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues comenzamos contigo, Ana. ¿Cómo entiendes el museo, o cómo entiende, mejor dicho, el museo su papel educativo y de qué manera se reflejan proyectos con centros escolares como el del CRIE de Fuente Pelayo que estáis desarrollando? Bueno, pues se entiende como una extensión natural de su misión. Nuestra misión, siempre lo hablamos, ¿no?, es acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y fomentar experiencias significativas que nos ayuden a interpretar el mundo a través del lenguaje artístico. Para el museo, educar no significa explicar simplemente las obras, sino crear contextos que permitan que cada participante, cada alumno, construya su propia relación con el arte desde la curiosidad, la reflexión y el pensamiento crítico. En el ámbito escolar, esta visión se traduce en proyectos que son diseñados para un alumnado que no sea un simple espectador, sino un agente activo. Las visitas las concebimos como espacios de diálogo, se trabaja mucho con la observación directa, atenta a las obras, la formulación de preguntas y la interpretación colectiva. Además, desarrollamos una serie de talleres y programas específicos que conectan las exposiciones, tanto la temporal como la permanente, con contenidos curriculares, competencias emocionales y habilidades creativas. La idea es que el museo sea un recurso vivo para las escuelas, un lugar donde experimentar, investigar y pensar de manera diferente. Buscamos construir puentes entre el arte y la escuela, entre la obra y la experiencia del alumno y entre la cultura contemporánea y la realidad cotidiana. Más que transmitir conocimientos cerrados, lo que queremos es buscar una mirada activa, estimular la creatividad y ofrecer herramientas para comprender mejor nuestro tiempo. En este momento, nuestra labor educativa está centrada en la colaboración con el proyecto del CRIE de Fuente Pelayo. Pero además quiero hacer una pequeña mención a propuestas para las familias, que son experiencias compartidas donde los padres y los hijos aprenden y crean juntos. A través del juego, la experimentación y la creatividad, estos talleres fortalecen el vínculo afectivo entre las familias, desarrollan la sensibilidad artística desde edades tempranas y el museo actúa como una especie de disparador, ofreciendo experiencias e ideas que viajan con las familias, inspirando nuevas maneras de mirar, crear y relacionarse con el arte y con el entorno, incluso fuera de sus muros. Lo que pretendemos es que la experiencia del museo no termine en la sala de las exposiciones, sino buscar planteamientos educativos pensados para que las familias puedan continuar explorando, creando y dialogando en casa. En los últimos años, además, el museo desarrolla talleres de arteterapia en los que ofrecemos un espacio de seguridad donde los niños y los adultos pueden expresar emociones, trabajar la autoestima y comunicarse de formas no verbales a través del color, la forma y los materiales. Bueno, pues como comentaba Ana, en la actualidad el Museo Esteban Vicente está colaborando con el CRIE de Fuente Pelayo, pero bueno, pues quizá algunos de nuestros oyentes no sepan o no conozcan exactamente qué tipo de centro es un CRIE. Por ello contamos con Guillermo Fuentes, que nos va a resolver esas dudas. Bueno, explícanos qué objetivos cuenta, qué actividades son las que desarrolláis y a quién van dirigidas. Bueno, el CRIE de Fuente Pelayo es uno de los 10 CRIEs que hay en Castilla y León, que son de titularidad pública de la Junta de Castilla y León, a los que acuden niños de la provincia. Tradicionalmente siempre ha sido de las provincias, porque eran centros un poco que querían, digamos, mitigar la soledad del pueblo, digamos, entre los niños, ¿no? Y que se juntan niños de varias localidades allí una semana a hacer actividades y entonces, pues eso, el socializar un poquito más el tema de los niños en los pueblos. Esto en estos últimos 3 años ya se ha abierto también a Capital y ya también vienen centros de la capital. Un poquito pues porque sí que es verdad que en los pueblos, no en todos, pero en muchos como que ya tienen más recursos en los colegios y bueno, se ha abierto también a Capital. Y el objetivo primordial del CRIES es el de socializar y el de que los chavales pasen
pues allí unos días conviviendo. Ujú. ¿Y cómo surge esa idea de plantear actividades en colaboración con el Museo Esteban Vicente? Cada año hacemos un proyecto diferente, de temática diferente. ¿Por qué? Pues porque hay veces que los niños repiten. A lo mejor van en quinto y luego vuelven a repetir en sexto. Entonces, pues lo suyo es hacer diferentes proyectos. Entonces, este año empezamos a hacer el proyecto en septiembre y decidimos hacerlo de las épocas históricas, de las épocas de la historia. Y bueno, pues lo que hacemos es plantear actividades, así como un brainstorming de actividades, vamos planteando y van saliendo actividades. Aparte tenemos siempre excursiones. Y claro, siempre en las excursiones pues intentamos también que sean de la temática del proyecto. En este caso, Crononautas en Acción, que se llama el proyecto, pues es de esto, de las épocas de la historia. Y, pues al plantear el proyecto siempre, sobre todo cuando hablas de historia, siempre empiezas pues por la prehistoria, la edad antigua, la edad media, tal, y nunca o casi nunca se llega a la contemporánea, ¿no? a la Pasa contemporánea. cuando estudiamos historia que nos quedábamos a mediados del siglo XX. Esto es tradicional de toda la vida, vamos, yo tengo Sí, 50 años y siempre ha pasado, ¿no? Entonces nos planteábamos cómo poder llegar a la edad contemporánea de alguna manera. Y se nos ocurrió el museo, ya que es un museo de arte contemporáneo. Y por eso se lo planteamos a Ana y ahí estamos. Y al margen de este año, de Crononautas en Acción, en años anteriores, ¿qué otros proyectos, actividades? En años anteriores, el más claro, que me acuerdo perfectamente, en el 15-16, era sobre el arte. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Proyecto Leonardo, me parece, ¿no? Pero este que te digo es anterior a Leonardo. Este es del 15-16. Y era sobre el arte. Y entonces hacíamos lo de los toys. Sí. En esa ocasión hacíamos con Iván el tema de los toys de Esteban Vicente. Sí. Uh-huh. Trabajábamos en la sala de Esteban Vicente de los cuadros, nos explicaba pues toda la historia de Esteban Vicente y tal, y luego bajábamos a la capilla y hacíamos en el taller los toys. Ellos hacían toys con trocitos de madera, con tablitas. Buah, estaba fantástico. Sí, que Les pintaban, encantaba. ensamblaban. Uh-huh. Efectivamente. Y luego se llevaban el toy a casa. Eso es, estaban encantados. Y luego en el de Leonardo también, claro, también nos cuadraba muy bien. En el de Leonardo da Vinci. En aquel no me acuerdo que se hizo, quizá colas. Era colas, sí. Me parece que sí. Eso Sí, porque lo que se ha intentado es que cada año sea distinto, precisamente por lo que tú estabas contando, que los niños que repitieran, claro, no repitieran el taller. Y se ha ido adaptando. Sí. El collage es verdad que se relacionaba con los toys, porque los toys precisamente son colas en 3 dimensiones. Eso es. Entonces, bueno, era un poco seguir la evolución o involución. Eso es. Depende del año que se tratara. Sí. Y Ana, en el caso del museo, ¿cómo se ha adaptado el proyecto del CRIE, del que hemos hablado este año, pues a un proyecto educativo relacionado con la obra de Esteban Vicente? Bueno, pues cuando tuvimos la primera reunión, ¿te acuerdas que fue en junio? Pues planteábamos incluso hablar de la historia del edificio. El museo era el Palacio de Enrique IV, ya lo hemos hablado aquí. Y bueno, pues de alguna manera quizá contarles a los niños la historia y luego, bueno, pues idear un taller de creatividad. Sin embargo, como lo que queríais precisamente era llegar a esa parte contemporánea a través de la experiencia en el museo, bueno, pues finalmente lo que se ha propuesto es bueno, pues convertir a los alumnos en una especie de viajeros en el tiempo a través de la historia del arte que se puede rastrear en la obra de madurez de Esteban Vicente. Era complicado, pero finalmente se ha conseguido y creo que bueno, el proyecto tiene su solvencia. Lo que hacemos es rastrear la historia del arte desde la prehistoria hasta el expresionismo abstracto americano, que es el lenguaje artístico al que se vincula Esteban Vicente, pasando por épocas de la historia del arte como son el Renacimiento, el impresionismo y el cubismo. En todo momento esas visitas no son visitas estáticas, como decía al principio, sino que son visitas que van construyendo los propios alumnos. Lo que intentamos es que ellos interactúen y lo hacen a las mil maravillas. Es impresionante. Yo no sé si todo parte de ese proceso que hacéis durante los 2 primeros días, porque nosotros les acogemos el miércoles,
Y bueno, pues les hablas de prehistoria y te explican perfectamente la prehistoria, les hablas de renacimiento y te dicen perfectamente cuáles son las características del renacimiento. Ya el impresionismo, ahí ya se lo tienes que contar tú, y el cubismo también. Pero es verdad que los niños interactúan un montón y es muy enriquecedor cómo se va construyendo la visita totalmente distinta cada semana. ¿Qué es lo que exploramos? Pues, por ejemplo, de la prehistoria, el gesto y la huella. En el Renacimiento, la importancia de la composición, de la armonía y del equilibrio, tanto en el Renacimiento como en la obra de Esteban Vicente. En el impresionismo, el protagonismo de la luz, el color y la libertad de la pincelada. Y en el cubismo, bueno, pues cómo la realidad se transforma en figuras geométricas o figuras abstractas y que dan paso, bueno, pues a lo que es la abstracción, que es el lenguaje de Esteban Vicente. Esa es la primera parte, es decir, la visita a la sala. Luego, en el taller de creación, lo que se les anima es a hacer 3 propuestas o 4, depende del tiempo con el que contemos, en el que ellos se meten en la piel de un artista de la prehistoria, dejando su huella para un futuro, que capten un instante a la manera impresionista, que recreen un bodegón que creamos en el propio espacio con objetos de la vida cotidiana y que lo transformen en clave cubista, y finalmente que plasme sus emociones y sentimientos a la manera de Esteban Vicente. En el último tramo del proyecto, lo que se hace es un momento para la reflexión, todos reunidos en torno a las obras de todos. Bueno, pues cada uno explica con qué lenguaje se ha identificado más y bueno, qué instante ha querido captar a la manera impresionista o qué sentimientos ha plasmado en su obra abstracta. La verdad que llama mucho la atención que hay muchos niños que se sienten muy a gusto en clave prehistórica, porque es como libertad, ¿no? Ellos pintan con las manos y ahí no están condicionados por un elemento que de alguna manera separa el cuerpo del soporte. Otros se sienten, bueno, pues quizá muy a gusto en la manera impresionista porque captan un instante que a ellos les ha llamado la atención a lo largo de su vida, y la abstracción quizá es la que se lleva la palma, ¿no? Porque, bueno, pues ahí sí que ellos expresan también libremente el color, la técnica, es una técnica como muy libre, se les deja que hagan dripping, bueno, a la manera que se puede, ¿no? En el museo, no a lo Pollock, porque sería imposible. Pero bueno, sí que es cierto que ellos son luego capaces de reflexionar qué es lo que han querido transmitir con cada una de las obras. Todo esto lo amenizamos con músicas distintas adaptadas a cada uno de los periodos y bueno, amansa un montón, es alucinante cómo la música, bueno, tú eres músico, ¿no? Y además les enseñas esa parte musical, cómo integran perfectamente el sonido que están escuchando, y aunque ellos no lo sepan, sin embargo, sí que les está guiando a la hora de generar sus propias composiciones. Bueno, para el museo está siendo súper enriquecedor. Yo lo estaba haciendo hasta ahora y, bueno, pues a mí me han dicho cosas muy bonitas. Me voy a quedar con una que me dijo un niño hace creo que 2 semanas. Me dijo, me ha gustado tanto el taller que les voy a pedir a mis padres que me hagan un estudio de pintura en mi casa. Jo, creo que eso resume todo. Ahí Sí. la vocación. Sí. Sí, qué bien. Pues esos viajeros en el tiempo, que me estaba yo acordando que este año se celebra el 40 aniversario del estreno de Regreso al Futuro, para los que hemos crecido en esa época, pues mira, hemos vuelto también un poco a ello. Y Guillermo, para terminar, ¿a vosotros qué retroalimentación, qué os han comentado los chicos de esta experiencia? Vamos a ver, nosotros estamos encantados porque nuestro centro es Centro Rural de Innovación Educativa. Yo se lo digo a mis compañeros, la innovación educativa en cuanto a las TIC, que es un poco ahora el tema de... lleva siendo unos años ya. Yo se lo digo, yo creo que nos estamos equivocando, y la innovación educativa ya no está en las TIC. Todos ya tienen pantallas en sus casas, demasiadas pantallas en sus casas, pantallas en los coles, hay demasiadas. No todos los docentes las usan, ¿no? Pero en la gran mayoría. Y cuando les ves en el museo, en el taller, cómo disfrutan haciendo todo esto que ha contado Ana, es una pasada. Y yo es que estoy convencido de que tenemos que volver un poco a todo esto, al manipular con las manos, al pintar. Hay muchos que lo de poner la pintura directamente en los dedos les da cosa, o sea, Sí. que les echa para atrás. Hay otros que no, evidentemente. Y entonces estamos encantados por eso también.
porque nosotros también en el CRIE tiramos más ahora todavía al tema de las TIC y nos falta un poco esto. Cuando hay otros años que sí que hemos hecho actividades más manipulativas, también lo hemos observado. El año pasado, por ejemplo, hacíamos una de cocina en la que ellos se hacían la cena de uno de los días y disfrutaban muchísimo también, muchísimo, pero una barbaridad. Y entonces, bueno, pues estamos muy contentos y muy positivo, y la colaboración con el museo es estupenda. Pues nos quedamos con ese mensaje final y tras este recorrido pues comprendemos también que la educación en los museos es mucho más que una simple actividad complementaria. Es una puerta abierta para descubrir, para profundizar en la historia del arte de una manera viva y accesible. Y proyectos como este que les hemos contado junto al CRIE de Fontepelayo pues muestran cómo la colaboración entre la escuela y el museo enriquece el aprendizaje y permite al alumnado también conectar con el patrimonio artístico desde una perspectiva más cercana y significativa. Así que muchísimas gracias a los dos, Guillermo, Ana, por acompañarnos en esta nueva entrega de los podcasts y por seguir apostando por el valor educativo y transformando la cultura y el arte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues también a nuestros oyentes les recordamos que estamos abiertos a los comentarios, preguntas, dudas y sugerencias sobre los temas que queráis en los que profundicemos. La cuenta de Instagram es @museoevicente o en el correo comunicación @museoestebanvicente.es. Nos escuchamos en el próximo episodio que se emitirá el día de Nochebuena, el 24 de diciembre. Hasta entonces, gracias por escucharnos.